Buenas noches, mi nombre es Jorge Blacker. Gracias por estar conectados. Me gustaría que me confirmen si es que el audio está saliendo bien. Regular. ¿No se escucha muy bien? Buenas noches. Tenemos audio, ¿verdad? ¿Sí? Voy a pasar el link del archivo que vamos a trabajar hoy para que lo puedan descargar y me puedan seguir. Bien, acabo de pasar el link para que puedan descargar el archivo y me puedan seguir. El tema de hoy es los cronogramas de pagos, modalidad cuotas crecientes. Es el sistema de cuotas crecientes. Y vamos a ver dos en especial. Quiero que por favor vayan descargando el archivo de manera que me puedan seguir. Yo voy a poner en mi pantalla la hoja de cálculo, la plantilla que vamos a usar. El tema es los cronogramas de pago con cuotas crecientes. Esta plantilla tiene al costado 5 hojas más. Una hoja de conceptos, luego vienen las fórmulas que vamos a usar y tenemos 3 ejercicios que vamos a desarrollar. Voy a regresar al chat para que me indiquen si es que han podido descargar el... Bien, ¿ya lo descargaste? Correcto. Listo. Vamos a empezar entonces. Ok, ya indiqué cuál es el tema, así es que vamos a la siguiente hoja, que son los conceptos. Vamos a hablar un poco acerca de los cronogramas de pagos. Aquí menciono algunos conceptos generales. Cuando un préstamo se cancela con más de un pago, es decir, en partes, se establece un plan de amortización a través de un sistema de amortización. Los sistemas de amortización más comunes son 4, los que internacionalmente se utilizan. El sistema de cuotas iguales, en el cual uno paga durante el plazo establecido cuotas que son constantes. Este método también se le conoce como el método francés. Y ahí hay 2 modalidades: cuotas vencidas
o cuotas adelantadas. El otro es el sistema en el cual las cuotas son decrecientes. Es decir, la primera es la mayor y la última es la menor. Y durante el plazo de la operación, las cuotas que vamos pagando van disminuyendo. A este sistema también se le conoce como método alemán. El otro es el sistema de cuotas crecientes, es decir, lo inverso. La primera cuota es la menor y las siguientes van a aumentar. Ahí pueden haber varias alternativas. Una de ellas es el método a través de la sumatoria de dígitos. El otro es el método a través de la gradiente aritmética. El otro, el método de la gradiente geométrica. Y pueden haber otros con algún factor de reajuste o indexación. El cuarto es el método o sistema de amortización del capital en la última cuota. Es decir, durante toda la vida del crédito solo se pagan intereses y el importe total del préstamo se cancela en el último pago completo y de esa manera se cancela todo el crédito. También se le conoce a este último como método americano. ¿Quién establece el método o el sistema que se va a seguir? Básicamente es la entidad financiera. Y la entidad financiera lo hace en función a la estructura o al tipo de flujo de caja que tenga el cliente. Si el cliente es una empresa, ahí sí podemos entrar a ver las variantes de estos 4 sistemas, porque los flujos de caja de las empresas son muy variables. Igual en el caso de los proyectos. Los flujos de caja de los proyectos también pueden tener determinadas características y entonces el banco o la entidad financiera podrá ver dentro de estos sistemas cuál es el que más se acomoda para que el cliente pueda devolver el préstamo. Mientras que en el caso de las personas naturales, ahí sí, el método francés o el de cuotas iguales es el que básicamente se utiliza, porque las personas que trabajan y tienen un sueldo, pues en esencia se establece que su flujo de caja será constante, es decir, siempre recibirá ese sueldo. En la realidad es que su sueldo puede ir mejorando, ¿no? Pero una vez que el banco evalúa los ingresos de la persona, se entiende que esa persona va a tener esos ingresos de forma constante en el tiempo, entonces a ingresos constantes le corresponde pagos constantes. Esa sería la lógica. Ahora, en el caso de las empresas, como dije, sí pueden haber cabida para los otros sistemas. De todas maneras, se pueden negociar. Es el banco el que básicamente decide, pero el cliente también puede, de alguna manera, negociar. Se pueden negociar cuotas especiales, se pueden negociar periodos de gracia. Ese tipo de condiciones también tienen que ver con las características del flujo de caja que tenga el cliente. Sigo leyendo. La característica general de estos sistemas es que la cuota es periódica. Se asume que la frecuencia con la que se efectúan los pagos es la misma. Ejemplo, cuotas mensuales cada 30 días, cuotas trimestrales cada 90 días y así. Por lo tanto, la tasa de interés que se use para calcular los intereses de cada cuota será pues la tasa del periodo. Si los pagos son mensuales, la tasa mensual. Si los pagos son trimestrales, la tasa trimestral. Asimismo, la cuota típicamente incluye 2 componentes. Los intereses, que se calculan en función del saldo de la deuda. Conforme la deuda va bajando, pues los intereses también van disminuyendo. Y la amortización del capital, que es la parte que progresivamente se va devolviendo del préstamo y que va aumentando, ¿no? Eso generalmente, esa estructura es en el caso del método de cuotas iguales, que es el método más común, tanto para personas como también para empresas se usa. Bien, en el caso del sistema de cuotas crecientes, que es el que en esta oportunidad vamos a desarrollar,
se puede encontrar que las cuotas pueden crecer a través del método de la sumatoria de dígitos. Esa es una manera de elaborar un plan de pagos con cuotas crecientes. A través de una gradiente aritmética, es decir, van creciendo en función a una cantidad que es siempre la misma. Por ejemplo, la primera cuota es 100, la segunda es 120, crece en 20, la tercera es 140, crece en 20, la siguiente es 160, crece en 20, entonces ahí la gradiente aritmética es 20. O también a través de una gradiente geométrica. En el caso de la gradiente geométrica es un porcentaje. Por ejemplo, las cuotas van a crecer 5% cada mes. Entonces, si la primera es 100, la segunda será 105. Se crece en 5. Pero la tercera será el 5% de 105. Ya no será 5, será un poquito más. Entonces, en el caso de la gradiente geométrica, pues las cuotas en este caso, si es creciente, aumentarán en cantidades diferentes. Ahora, eventualmente puede haber un cronograma de pagos con gradientes, pero que genere finalmente cuotas decrecientes. También se pueden usar las gradientes para generar cronogramas de cuotas decrecientes. Pero en esta oportunidad vamos a centrarnos en cuotas decrecientes. Por último, puede haber algún sistema con algún tipo de factor de reajuste, como hace años había un factor de indexación, ¿no? Nosotros vamos a desarrollar estos tres sistemas, o tres subsistemas. El de sumatoria de dígitos, el de gradiente aritmética y el de gradiente geométrica a través de tres ejercicios. Bien, pasamos a ver las fórmulas. Antes voy a ir a chat para asegurarme de que todo está saliendo bien. ¿Sí? ¿Estamos saliendo bien? Por favor, confírmenmelo para poder seguir. Gracias. Gracias, buenas noches. Bien, entonces continúo. Gracias. Gracias, José Antonio. Bien, vamos a la hoja de fórmulas. ¿Cuáles son las fórmulas que podemos, bueno, no son todas, pero las principales que nos van a servir para estos tres ejercicios son: cuando vayamos a trabajar con el método de la sumatoria de dígitos, pues tenemos la fórmula de la sumatoria de dígitos. La sumatoria de dígitos es igual a n. N es el número de periodos de la operación. Si estamos hablando de un plan a 12 cuotas, pues n será 12. Si el plan es a 36 cuotas, n será 36. Entonces, la sumatoria de dígitos es igual al n multiplicado por n más 1 dividido entre 2. Entonces, eso nos va a dar un valor que es la sumatoria de dígitos que nos va a permitir calcular la parte de la amortización de la cuota. En el caso del método de la gradiente aritmética, si las cuotas van a crecer siempre en la misma cantidad, pues necesitamos determinar cuál es la primera cuota, es decir, cuál es el punto de partida para que a partir de ahí las cuotas crezcan en la cantidad que se ha definido. Entonces tenemos esta fórmula algo larga que nos dice que A vendría a ser el valor de la anualidad o de la cuota, es igual a P. P sería el principal o capital inicial o valor actual, que multiplica a I minúscula. La I minúscula viene a ser la tasa efectiva del periodo. Si las cuotas son mensuales, pues esa tasa será la tasa efectiva mensual. Si las cuotas son trimestrales, la tasa efectiva trimestral. Multiplicado por 1 más I elevado a la N. N es el número de periodos. Si el plan es a 36 cuotas mensuales, pues N será 36. Y así, entonces, en todos los lugares donde encontremos I es la tasa del periodo, N el número de periodos. Todo este factor se multiplica por P y luego le vamos a restar
a G que multiplica este otro componente, donde G viene a ser esa cantidad constante en la que van a aumentar las cuotas, es decir, la gradiente aritmética. Bien, tenemos también acá I minúscula y N. Como ya dije, I minúscula, la tasa efectiva del periodo, y N, el número de periodos. Entonces, esta fórmula calcula la primera cuota, y luego las siguientes crecerán a partir de la gradiente que se ha definido, que es dato conocido, ¿verdad? Ahora, nosotros también podríamos al revés, saber o definir cuál es la primera cuota y más bien averiguar cuál es la gradiente. Entonces habría que en esa fórmula despejar G, y entonces se supone que conocemos el valor de la primera cuota, que sería A, conocemos P, que sería el valor del préstamo, despejaríamos G, y entonces obtendríamos el valor de la gradiente. Esta última, esta tercera, lo que hace es calcula el valor también de la primera cuota, pero cuando el sistema es bajo el método de la gradiente geométrica. En este caso, A es el valor de la cuota o anualidad, P es el importe del préstamo, valor presente o valor actual, I minúscula, igual que en la anterior, es la tasa efectiva que corresponde al periodo, N, el número de periodos, y K vendría a ser el porcentaje en el que se va a incrementar la cuota. Bien, ahora, como verán, yo no he puesto ninguna función de Excel. Y es que no hay funciones de Excel para calcular una cuota con gradiente, ¿no? ¿Cómo lo haríamos con Excel? Lo tendríamos que tantear. Y para tantear se usa la función buscar objetivo. Es decir, nosotros no necesitamos aprendernos esas fórmulas, tanto la que calcula la primera cuota como eventualmente la que calcularía la gradiente. No, podemos armar nuestro cronograma y encontrar tanto el valor de la gradiente o el valor de la cuota usando la función buscar objetivo. Bien, pero por ahora vamos a trabajar con las fórmulas. Si nos queda tiempo, usamos buscar objetivo, que es muy rápido para ver también cómo se calculan esas primeras cuotas. Antes de pasar a desarrollar los ejercicios, voy a hacer una observación que tiene que ver con la estructura de la cuota. Hace un ratito comenté en los conceptos, lo dije por acá, que la cuota típicamente incluye intereses y amortización del capital. Bien, en Perú, los bancos deben incluir dentro de las cuotas que cobran a sus clientes todos los componentes que van a cobrarle al cliente por el préstamo que le están otorgando. Por ejemplo, en el caso de los préstamos a personas, aparte de los intereses, se cobra un seguro de desgravamen que cubre, en caso el cliente fallezca, el saldo de la deuda en el momento que fallezca más los intereses. En el caso se financie un auto, un departamento, un inmueble, pues también hay que asegurarlo. Y el costo de ese seguro también lo paga el cliente y se incluye dentro de la cuota. Y también hay gastos por concepto de envío del estado físico de cuenta al cliente, que se denomina aportes, y que también se deben incluir dentro de la cuota. Es decir, cuando el banco nos dé el monto de la cuota a pagar, esa cuota debe incluir intereses, amortización, seguros y cualquier otro tipo de gasto adicional. Eso es en Perú, porque en otras partes, bueno, la cuota solamente tiene intereses y amortización. Y si adicionalmente se cobra seguros o cualquier otro gasto, pues se suma a la cuota.
no tiene por qué estar incluida. Acá en Perú sí hay la obligación de incluirla. Segundo, acá hemos dicho que en estos sistemas, que son sistemas que típicamente se usan en el mercado internacional, la cuota se asume que es periódica. Es decir, el intervalo de tiempo que hay entre cuota y cuota siempre es el mismo. Si es cuotas mensuales, hay 30 días entre cada pago. Si las cuotas son trimestrales, hay 90 días siempre entre cada pago. En Perú, para calcular los intereses y también los seguros, se toma en cuenta el número exacto de días que hay entre pago y pago. Ejemplo, si típicamente las cuotas vencen como es así, tanto acá en Perú como en otros países, se negocia un cronograma de pagos y se decide pues que las cuotas se van a pagar todos los días 20, por ejemplo, de cada mes. Entonces, si se van a pagar todos los días de 20 de cada mes, y eso es por comodidad para el cliente, acá en Perú, entre 20 de enero, 20 de febrero, 20 de marzo, 20 de abril, 20 de mayo, no hay la misma cantidad de días. Mientras que en el mercado internacional, ellos asumen que todos los meses tienen 30 días. Entonces es más fácil porque trabajan con la tasa mensual y entonces todos los periodos tienen 30 días. De tal manera que cuando ustedes vayan acá a tomar un crédito, pues encontrarán con esas dos características adicionales, que los gastos que adicionalmente la institución financiera cobre deben estar incluidos en la cuota y que la cuota contendrá intereses por el número de días exactos que hay entre fecha y fecha de pago. Eso supondría un cronograma más largo. En alguna oportunidad, seguramente haré un webinar en detalle. Por ahora, lo que interesa saber es cuál es el concepto de un cronograma de cuotas crecientes a través de estos tres métodos y cómo elaborarlo. Más adelante simplemente se le incluyen estos otros componentes y ahí sí habrá que hacer el sistema de tanteo para calcular la cuota. Bien, cierro el paréntesis habiendo hecho esa observación y ahora sí pasamos a desarrollar los ejercicios. Vamos con el primero. El primero dice, se toma un crédito por 50.000 soles y se cancelará en 18 cuotas mensuales. La TEA, tasa efectiva anual, que se aplicará es 25%. Y el desembolso será el 15 de mayo del 2019. Nos piden elaborar el cronograma de pagos correspondiente. No lo dice acá, pero se entiende que vamos a elaborar en este ejercicio número 1 un cronograma de cuotas crecientes con el primer método, que es el de la sumatoria de dígitos. ¿De acuerdo? Bien, entonces voy a agregar acá, no lo puse, pero lo voy a agregar para que esté textualmente elaborar el sistema de pagos correspondiente, por ahí, con el método de la sumatoria de dígitos. Omití incluir esa parte en el enunciado. Bien, entonces vamos a hacer un cronograma de cuotas crecientes, como es el tema de hoy, pero con el método de la sumatoria de dígitos. Ahora, si la fecha del desembolso es 15 del 5, no lo he puesto, pero en la práctica es así, todas las cuotas se pagarán los días 15. Es lo común. Bien, empezamos. Vamos a colocar los datos. El préstamo es 50.000. Luego tenemos el plazo. Son 18 periodos mensuales. Luego tenemos la TEA, la tasa efectiva anual, que es 25%.
Ahora, no puedo usar esa tasa, tengo que convertirla de anual a mensual. Para convertir esa tasa a una TEM, porque las cuotas son mensuales, voy a poner acá al costado la fórmula de la tasa equivalente que ya he usado en varias oportunidades, pero la pongo ahí para tenerla a la vista. 1 más I elevado a la A sobre B, todo menos 1. Esa es la fórmula que me va a permitir convertir esa tasa que es anual a su equivalente mensual. Entonces, 1 más I. I sería la tasa de 25%. Cierro paréntesis, elevado alt 94 para el sombrerito de la potencia, abro paréntesis. A es el periodo en días de la tasa que busco. En este caso quiero la tasa mensual, entonces A es 30. Dividido entre B. B es el periodo en días de la tasa que tengo. Esa tasa que tengo de 25% que he puesto es anual, entonces 360. Y resto 1. Entonces, 1 más 25% elevado a la 30 entre 360 menos 1. 1.88 es la tasa mensual equivalente. Ahora, vamos a poner el desembolso. Y el desembolso será, la fecha, me refiero, el 15 del 5 del 2019. Ya está. Por último, voy a poner aquí la sumatoria de dígitos. Ahora, para calcular la sumatoria voy a jalar la fórmula que tenía aquí. Y esta es la fórmula de la sumatoria de dígitos. Me la voy a copiar y la voy a poner aquí. Bien. La sumatoria de dígitos, entonces, sería n 18 por, abro paréntesis, n más 1, 18 más 1, cierro paréntesis, todo dividido entre 2. He aplicado la fórmula de la sumatoria de dígitos. Me da 171. Bien. Ahora vamos a mejorar un poco la presentación aquí. Vamos a ponerle color para que... Oh. Ese mensaje me salió algo raro. Listo. Y ya está. Ahora voy a elaborar el cuadro propiamente dicho, que es el cronograma. Tiene varias columnas. ¿Cuáles son? La primera es el vencimiento, la fecha de vencimiento. La segunda podemos poner el periodo, el número de periodos. Después, el saldo inicial de la deuda o del principal. Luego irá la cuota, que es lo que se pagará de forma periódica. Luego tenemos los intereses, que es uno de los componentes de la cuota, y después el otro, que es la amortización del capital. La última columna es el saldo final, es decir, cuánto queda la deuda después de haber pagado cada cuota. ¿Ok? Bien. Voy a insertar aquí. Voy a insertar aquí una fila. ¿De acuerdo? Ya está. Voy a darle una color a esto para resaltarlo. ¿Ok? El siguiente paso es numerar. Voy a numerar los 18 periodos. Desde el primero hasta el 18. A ver, por ahí. Listo. Ya numeré los 18 periodos. El siguiente paso es colocar
la fecha de vencimiento de la primera cuota. Cuando estamos frente a cronogramas que son de cuotas crecientes o decrecientes, o el sistema americano de amortización del capital en la última cuota, siempre se trabajan cuotas vencidas. Recordemos que comenté que en el caso de cuotas iguales hay cuotas vencidas y cuotas adelantadas. Las adelantadas se utilizan para los arrendamientos financieros. Pero en el resto de sistemas lo que se observa es que se usan cuotas vencidas. Por lo tanto, si la fecha del desembolso es 15 del 5, la primera cuota vencerá el 15 del 6. Bien, la siguiente 15 del 7 y así sucesivamente. Para que Excel haga eso de forma automática, voy a usar una función que se llama fecha mes. Igual, tipeo fecha, me aparece una ventanita con las 3 funciones de fecha, entro a fecha mes, abro fecha mes. Fecha mes tiene 2 argumentos. Como fecha inicial voy a poner 15 del 5, que es la del desembolso, y en meses, como las cuotas son mensuales, irá 1. Si las cuotas fueran trimestrales, irá 3. Si las cuotas fueran semestrales, iría 6. Bien, aceptar. Ya me proyectó el 15 del 6. Ahora quiero que en la siguiente haga 15 del 7 y así sucesivamente. Tengo que hacer un fecha mes más. Así que, nuevamente, igual fecha, entro a fecha mes, abro fecha mes, y en este caso, la fecha inicial será 15 del 6, y en meses, nuevamente el 1. Aceptar. Ese segundo fecha mes sí lo puedo copiar hasta el periodo 18. Así que voy a copiar este fecha mes hasta el periodo 18. Como verán, todos los vencimientos son días 15. Listo. El paso siguiente es preparar ya las fórmulas para desarrollar el cuadro. Me voy al primer vencimiento y hago el saldo inicial es igual al importe del préstamo en la primera cuota. La cuota, voy a poner aquí la fórmula. Voy a poner la fórmula. Voy a abrir una línea más para que no esté muy pegado. Ya. La cuota, voy a poner la fórmula para que quede a la vista. Es igual a I más A. Es decir, intereses más amortización. Entonces hago mi fórmula. Cuota es igual a intereses más amortización. ¿Ok? Por ahora no hay valor, pero esa es la fórmula. ¿Cómo calculo los intereses? Voy a poner ahí también la fórmula. El interés es igual, en este caso, al saldo inicial, multiplicado por la tasa efectiva del periodo, por I minúscula. Ejecutamos la fórmula. Saldo inicial por la tasa efectiva del periodo, la mensual. Y fijamos con F4 a la celda donde está la tasa para que después podamos copiar esa fórmula. Continúo. La amortización va a ser igual al importe del préstamo, por, si entró, por el, vamos a ponerlo así, abro paréntesis, el número de periodo dividido entre la sumatoria de dígitos. Ya está. Entonces, hacemos la fórmula. El importe del préstamo
Lo fijamos con F4 por, abro paréntesis, el número de periodo, en este caso, el primero, celda relativa, entre la sumatoria de dígitos, y la sumatoria de dígitos la tengo acá, y también fijo esa celda con F4. Cierro paréntesis. Listo. 292,40. El saldo final. La fórmula del saldo final es igual al saldo inicial menos la parte que se amortiza. Ok. Voy a presentar mejor estas fórmulas. Las voy a poner con amarillo, ok, y las voy a resaltar un poco. Listo. Entonces, ahí tenemos las fórmulas que hemos usado para saber cómo es que hemos calculado cada valor. La última sería, saldo final es igual a saldo inicial menos la parte de la amortización. Ya está. Ahora bajo al segundo periodo. Para el segundo periodo, el saldo inicial es igual al saldo final del periodo anterior. Ahí está. El saldo inicial es igual al saldo final del periodo anterior. Y ahí me puedo detener porque se van a repetir todas las fórmulas, de modo que las puedo copiar. Voy a copiarme esta última fórmula de referencia hasta el periodo 18. Ya está. Y ahora voy a copiarme estas 4 fórmulas hasta el periodo 18. Finalmente, voy a hacer los totales. Debo totalizar la columna cuota para saber cuánto se pagó en total. Y también debo totalizar la columna intereses y amortización. Así es que me copio esta fórmula para las otras 2 columnas. Ya está. Y ya lo tenemos. Este sería nuestro cronograma de pagos. Voy a